Hola mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy yo de nuevo, Eric León Gatosairetz, y vamos a hablar acerca de este tema llamado graniceros, brujos de la tormenta, y nos vamos a basar en la revista Año Cero de hace bastantes años. ¿Quiénes o qué son estos brujos de la tormenta? Bueno, pues desde hace tiempos inmemoriales en el devenir de los habitantes de América prehispánica, aquí siempre ha estado marcado por su relación con los elementos, y quizá por ellos el papel de los graniceros mesoamericanos, que son brujos capaces de controlar las tormentas y aplacar las sequías, cobra especial relevancia. Pero díganme, ¿por qué su labor es tan importante en la comunidad a la que pertenecen? ¿Cómo adquieren su poder? ¿Quiénes son los ahuaques o espíritus pluviales con los que dicen contactar? Bueno, pues a lo largo de este video vamos a desvelar este y otros fascinantes enigmas. Cada 3 de mayo los residentes de San Mateo Macuilxóchitl hacen una peregrinación hacia la cumbre del Cerro Danush en el estado mexicano de Oaxaca, donde hay un pequeño santuario en el que realizan un ritual de danzas y ofrendas para las fiestas de las cruces. Esta celebración es muy similar a la azteca de Hueytozostli. Así el cronista español Fray Diego de Durán, de 1537 a 1588, señalaba a Tlaloc como dios de la lluvia, como una deidad a la que cada 21 de abril los habitantes de esta zona de América Central, de América del Norte mejor dicho, aquí sí hay un error, rendían pleitesía para pedirle una estación lluviosa y abundantes cosechas de maíz. Durante la ceremonia, de parte de los aztecas o mexicas, el gobernante Moctezuma, junto a oficiales de muy alto rango, escalaba el monte Tlaloc, que se encuentra al este de lo que es ahora la Ciudad de México, para sacrificar a un niño y llevarlo como ofrenda al altar. Ofrecían también comida, flores y tallas en piedra de esta deidad. Al igual que la fiesta de las cruces moderna, con esta ceremonia se intentaba asegurar una estación lluviosa saludable, explica una arqueóloga norteamericana, Anne S. Dowd, y otra profesora de Historia Natural de la Universidad de Florida, Susan Milbrat, en su obra Cosmología, Calendarios y prácticas basadas en la astronomía antigua de Mesoamérica. ¿Qué conocimiento antiguo tenían? Bueno, pues según estas autoras, afirman que la figura del granicero tiene un claro precedente prehispánico. Esta opinión es compartida por otro etnólogo, David Lorente Fernández, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, el famoso INAH, quien asevera respecto a los actuales graniceros de la Sierra de Texcoco, región náhuatl que se encuentra a 40 kilómetros de la Ciudad de México, que estos brujos tienen un conocimiento muy antiguo del paisaje y del sistema de regadío que raramente lo podrían tener sacerdotes oficiales que se hubieran desplazado desde la capital mexicana para realizar ritos en la sierra durante la época prehispánica y que por lo tanto aún conservan en algunas comunidades la lengua y una cosmovisión esencialmente precolombina. No obstante, aunque existen datos que avalan la existencia del granicero desde antes de la llegada de los europeos, la información sobre estos llamados también Teciutlaxqui o Teciutlasqui, que significa el que tira o lanza el granizo, es más bien escasa, sobre todo cuando nos remitimos a épocas muy tempranas. Quizá por ello hay que mirar con detalle las características de este peculiar chamán para entender su relevancia en países como México. Bueno, pues recuerden que en la época prehispánica existían dos tipos de hechiceros a los que se les encomendaba el control de las fuerzas de la naturaleza. Por un lado los sacerdotes oficiales del Imperio Azteca y por otro lado los hechiceros locales. Y según fuentes documentales, el término Teciutlasqui o Teciutlasqui alude a la función previsora y reparadora del granicero en su interacción con el tiempo y las tormentas para impedir que dañen las cosechas, la base del sustento de la sociedad mesoamericana.
Los miembros de las comunidades indígenas les llaman coloquialmente los que entienden el tiempo. Y aquí también nos dice el cronista español Fray Bernardino de Sahagún, quien también recoge en sus escritos la figura del granicero, nos dice que además de predecir precipitaciones y sequías, se encargaba de indicar en qué momento debían llevarse a cabo los sacrificios humanos a los dioses para de esta forma asegurar la lluvia y una muy buena cosecha. Nos dice que ellos son los intermediarios entre los pobladores de las comunidades y los ahuaques. ¿Quiénes son los ahuaques? Son los seres que atraen la lluvia, que producen los rayos y fenómenos meteorológicos. Y bueno, también se describen algunas de las características de estos peculiares chamanes, cuyos poderes se originan, según la tradición, debido al impacto de 4 rayos de los que milagrosamente salen indemnes. Atención, no a todos los graniceros les tiene que caer por fuerza 4 rayos, no. Los graniceros son en definitiva los encargados de pedir la lluvia cada año durante el mes de mayo, acudiendo a sitios sagrados que por lo general son enclaves naturales, donde hacen uso de un supuesto don de manipular fenómenos atmosféricos, como el granizo, el arco iris, la lluvia y el huracán. Y no obstante, para comprender mejor el papel del granicero curandero, es necesario adentrarse en la figura del ahuaque, que es el auténtico manipulador de las fuerzas de la naturaleza, que es quien enseña al granicero a controlarlas y que así éstas actúen en favor de las cosechas. Para esto también hay que adentrarnos un poquito a lo que son las antiguas mitologías celtas y germánicas, solamente para hacer una comparación. Bueno, pues aquí en la mitología mesoamericana, los ahuaques son espíritus del agua, capaces de provocar nubes, rayos, lluvia y granizo, y estaban al servicio de este ser, de esta deidad llamada Tlaloc. Como pueden ver, aquí tiene sus colmillos, aquí tiene sus ojotes. Pues estaba bastante extraño este dios, pero pues ahí está, ¿sí? Bueno, pues ¿quiénes son los ahuaques? Los espíritus del agua, que son capaces de provocar nubes, rayos, lluvia y granizo. Su aspecto es similar al de los humanos, pero de una talla más chiquita. Los hay de 2 géneros, masculinos y femeninos, y se visten con blusas, rebozos, sombreros y pantalones. Hablan las lenguas indígenas náhuatl y otomí. Nacen, crecen, se reproducen, algunas veces dicen que lo hacen con humanos, y finalmente se mueren. En su mundo existe una jerarquía en cuya cúspide se encuentran Tlaloc, dios de la lluvia, quien ya vimos, y Xochitl, diosa de la fertilidad. Se dice que proceden de personas fallecidas por un rayo, de los niños muertos sin bautizar o de individuos cuyo espíritu ha sido sustraído por un ahuaque. No son visibles, viven ocultos y no es fácil acceder a ellos, pues también se cuenta que habitan bajo las rocas donde fluye el agua. Se alimentan de los aromas de semillas y frutos que consumen al mediodía, que es la hora en que salen de sus guaridas para tomar al sol. Y aquellas personas que irrumpen en sus territorios y que pisan por accidente a uno de estos seres, les va como en feria, ya que son castigados con el robo de su alma. Pese a su carácter marcadamente local, en otros lugares y épocas ya se hablaba de entidades similares, como las descritas en el libro Satán y sus demonios, del médico de origen francés Frédéric Koning. En dicha obra se narra cómo el cabalista Sedequías en el siglo VIII en Francia aseguró que estos seres eran sílfides, espíritus formados por los más puros átomos del aire que habitaban y ocupaban un lugar importante en las mitologías germánicas y celtas, como quien dice muy parecidos a los Jinn, que fueron formados de una llama que no producía humo, o sea, de lo más puro y perfecto. ¡Qué casualidad!, ¿no creen? Sí, pero también el pueblo creía que los brujos se apoderaban del aire para fomentar las tormentas y borrascas de granizo con el fin de dañar las cosechas. Los teólogos y los sabios no pudieron hallar entonces una explicación que fuera más razonable para esa época.
y en consecuencia pronto fueron del mismo parecer. Hasta Carlomagno y su sucesor Luis el Bondadoso también lo creyeron así e imponían graves penas a estos supuestos tiranos del aire, tal como se escribe en este libro que acabo de mencionar. Y ahora sí, volviendo a México, la autora Joana Broda, en su obra Graniceros, Cosmovisión y Meteorología Indígenas de Mesoamérica, recoge, entre otros asuntos, algunas historias sobre personas que han sido tocadas por el rayo en el estado mexicano de Morelos. De estos cuentos transmitidos oralmente de generación en generación, llama especialmente la atención uno en particular, en el que un perro advierte a su amo que un rayo le va a caer de forma inminente. Ahora sí que el miedo y desasosiego de este hombre, el can se ofrece a ayudarle para evitar su trágico fin. Le dice el perro: «Cuando yo te diga me vas a ayudar a recoger lo que va a caer del cielo», le dijo el perro. Llegó el día que, estando el cielo muy nublado, se vio una gran bola de fuego caer. ¡Pah! Entre el perro y su dueño la recogieron antes de que explotara y la escondieron. Días después los señores del tiempo lo visitaron y pidieron que se las entregara. El hombre, muy enfadado, se negó y les reprochó que lo quisieran matar. Ellos contestaron que las decisiones las tomaron los de más arriba. Claro, ya había burócratas para acabarla. En fin, ¿verdad? Pero le propusieron que si les entregaba lo que le pedían, sus siembras siempre serían abundantes. Entonces el hombre entregó la bola y los aires cumplieron su palabra. El hombre sembró hasta en los páramos y los aguaceros y las buenas cosechas no dejaron de llegarle, nos relatan en esta obra. Esta historia nos hace irnos, digamos, a lo que dijimos antes en este video y preguntarnos si acaso estos tiranos del aire o espíritus formados por los más puros átomos del aire, a los que aludía el cabalista Sedequías, son los señores del tiempo o de los aires que nombra Broda en su libro. Se trata de las mismas entidades con distintas denominaciones. Vayan ustedes a saber, pero pues por lo que veo es muy probable que sí. ¿Qué lleva en realidad el trabajo del granicero para que él pueda llevar a cabo sus cosas? Obviamente, pues siempre va a llevar un altar exterior con numerosas ofrendas para calmar a los espíritus del clima. La segunda es un templo del tiempo instalado en el domicilio del granicero. Y tercero y cuarto sería una cruz, que es un elemento primordial en el lenguaje simbólico de los graniceros, y este suele revestirse con los colores de los elementos. Cuando se trata de atraer la nieve, el tomo elegido será obviamente el color blanco. Y aquí sí debo decir algo. Allá por Amecameca, cercano a lo que era la hacienda donde nació Sor Juana Inés de la Cruz, hay un altar así, que sí tiene precisamente 3 cruces y tiene varias ofrendas, digamos, sencillas, que vienen a ser frutas, vienen a ser flores, vienen a ser algunas imágenes religiosas, y así es como están todo este tiempo. Y allí es a donde el granicero o los chamanes de ese lugar van a hacer sus ritos para pedir las lluvias. Está junto a los volcanes, más cercano al Iztaccíhuatl que al Popocatépetl, que todavía se ve bastante lejos. Así son. Más o menos así es un altar granicero. Vean las ofrendas y vean cómo lo adornan. Hablemos ahora del volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Aquí estos son los 2 grandes volcanes que presiden el Valle de México, en lo que sería el centro del país. Son testigos cada mes de mayo de rituales ancestrales para invocar la lluvia entre los tlauquiasquis, tiemperos o graniceros de la zona, que de hecho el altar que yo les dije es de un tiempero o granicero de la zona. Y he de decirles que el poder de los graniceros solamente ocupa una parte del territorio del Valle de México, no lo ocupa todo. Un tiempero o un granicero de Texcoco, por ejemplo, podrá afectar un poco a lo que es la Ciudad de México, pero no llegar hasta el centro, y tampoco los tiemperos de Chalco o ya de
San Miguel Nepantla y todos esos lados tampoco llegan a lo que es la situación de la Ciudad de México porque ya estaría muy lejos, ¿sí? Bueno, la práctica de estos cultos en las faldas de los volcanes no es casual. Popocatépetl e Iztaccíhuatl son considerados deidades proveedoras de dos elementos fundamentales. Sí, de dos elementos fundamentales para las cosechas, el agua cuando la nieve de sus cumbres se derrite y las cenizas que expulsan, las cuales proporcionan a la tierra los nutrientes necesarios. Los brujos llovedizos, porque así se les llama, en esta zona, por lo general campesinos, son elegidos a partir de un hecho trascendente, la caída de un rayo, una enfermedad que ellos padezcan muy grave o un sueño revelador muy raro. Precisamente son los sueños el medio en que estos chamanes utilizan para recibir su instrucción ritual. Los remedios para curar, las claves para entender el mundo y la comunicación espiritual con la naturaleza. Según este sistema de creencias, cuando una persona es tocada por un rayo y se debate entre la vida y la muerte, recibe una iniciación mientras duerme. Se cree que su espíritu se separa del cuerpo y viaja al mundo de las divinidades del agua, quienes le instruyen en el control del clima y el conocimiento de las fuerzas de la naturaleza. En los sueños de estos chamanes aparecen los espíritus de Don Goyo, que es el Popocatépetl, y Doña Rosita, que así comúnmente se les llama a estos volcanes. Y a propósito de esta cuestión, hace años se publicó un artículo en 1985 en la revista México Indígena, ahora sí que auspiciada por el Instituto Nacional Indigenista, con el título Iniciación por el Rayo, la biografía de Tío Goyo. Sí, digamos así en resumen, el trabajo fue el resultado de la experiencia de los autores, que eran Carlos Bravo Marentes y Alejandro Patiño Díaz, con Gregorio García Díaz, mejor conocido como Tío Goyito, quien fuera arriero del padre de Patiño y un célebre granicero de Chalma, municipio del Estado de México. Según confesó a sus interlocutores, Tío Goyo resultó alcanzado por rayos en nada menos que 7 ocasiones. ¡Rayos, señorita! Trances a los que sobrevivió milagrosamente y a partir de los cuales comenzaron a sobrevenirle sueños lúcidos y revelaciones. Bueno, ¿qué cosa nos contó el Señor? Esta era la forma como narró la primera de estas experiencias y que en el artículo se nos dice. Fue como por el mes de junio, recién empezando las aguas, recién iniciado el temporal, cuando Dios me eligió. Fue buena señal comenzar con el temporal. Ahora deseo que me conceda morir al final del temporal. Ese día que me rayó el cielo, yo tenía flojera de ir al monte. Pero mi patrón me mandó y tuvo que ir. Aparejé uno de los burros de la casa donde yo era mozo y salí como a eso de las 10 de la mañana. Salí con un cielo raso, ni señal de lluvia se veía, ni siquiera llegando a Tlalacalli, que es donde fui a leñar. Se habla de una región de aquí, así le llaman. Aparecieron nubes en el cielo. A eso de las 3 de la tarde ya estaba la carga del burro hecha, entonces vi que se acumulaban unas nubecitas sin peligro de lluvia y se vinieron en dirección del lugar donde yo estaba. Yo iba a traer el burro para cargarle cuando cayeron unas gotas de agua que ni siquiera les hice caso. Iba cruzando un llanito cuando me pegó el rayo. No sentí nada, solo de pronto me encontré en un camino lleno de gente que empezó a caminar como en peregrinación, como de almas. Les pregunté a dónde iban y me contestaron que a presentarse ante la gran figura del señor de Chalma. Les dije que yo también quería ir allá. Después ya no platicamos más, solo iba viendo que ese camino yo nunca lo había caminado, que había árboles y flores que yo nunca había visto. Eso nos cuenta. Pero la figura del chamán que controla las inclemencias atmosféricas no se ciña a la de una sola persona. En algunas regiones consiguen aplacar el clima en grupo. Por ejemplo, en la localidad de Acatlán,
En el estado de Guerrero, al sur de México, entre los meses de abril y mayo, los indios nahuas de la zona llevan a cabo uno de los rituales más peculiares y famosos del país, y también muy extraño porque aquí sí hay sangre de animales, precisamente de gallinas que las ofrendan. Bueno, para esto muchos de los nativos se reúnen en la cima de El Cruzco, no Cusco, Cruzco, que es una colina cercana a la localidad donde da comienzo el Atzazilistle, una ceremonia en la que se ofrendan flores, cera, comida, copal, el sacrificio de decenas de gallinas y el rezo de oraciones. Tras estos preliminares, en el centro del santuario tiene lugar la danza de los tlacoleros, baile que simboliza la lucha entre los hombres y las fuerzas de la naturaleza, y es lo que yo acabo de poner aquí. Esta es la danza. Si se fijan, en la mano se alcanza a ver que tiene un chicote o un látigo, que al sonar resuena como si fueran truenos. Bueno, pues esta danza es una representación de hechos cotidianos de la siembra del tlacolol, el terreno en el que está cultivado el maíz, así se le llama, tlacolol, a donde se siembra el maíz, pues. Elemento básico en nuestra dieta hasta la actualidad. Los tlacololeros aportan chirriones, o sea, los látigos de cuerda de cáñamo cuyo sonido simboliza el trueno, presagio de lluvias y buenas cosechas, y esta espanta al jaguar para evitar que dañe los cultivos. Una vez realizada esta danza ritual, llega el momento más esperado por muchos de los asistentes a esta llamativa ceremonia. Se trata de la lucha entre los tecuanis, que en realidad son personas disfrazadas de felinos que simbolizan al jaguar, animal al que la mitología mesoamericana confiere poderes mágicos, y se cree que cada golpe de un tecuani sobre otro es una plegaria para que haya lluvias copiosas y fertilidad en la tierra. Creen que cuanto más fuerte se golpeen, más lluvias caerán sobre ellos. Aunque los protagonistas de las peleas pueden ser niños, mujeres y jóvenes, la mayoría de los participantes son varones adultos, y finalmente entran en escena los llamados Cotlatlastin, una veintena de hombres que corren alrededor de una serie de cruces a la vez que imitan al viento. Además de México, los rituales para invocar un clima favorable se extienden a muchos países del continente. Bueno, y se extiende tanto por el norte como en el sur de América, y todas estas son prácticas documentadas desde la época prehispánica. Por ejemplo, los nativos de Purúa, Purúa, Quichua, de la zona del Chimborazo en Bolivia, realizan un rápido ritual para alejar el mal tiempo de sus cielos. Para esta etnia, la Pachamama, su deidad protectora y proveedora, ejerce un papel determinante en el clima, pues según sus creencias, el granizo es un castigo de la diosa madre por la mala conducta del pueblo. Por eso, cuando ven las nubes grises que proceden al granizo para caer, se congregan en un mismo sitio y al grito de Ujai, que significa que se aparte, lanzan un puñado de tierra y ceniza al aire para evitar la temida tormenta. Y aquí yo les estoy dando un poco de lo que es el ritual que hacen aquí en México, en Guerrero, con las gallinas. ¿Qué tipo de magia utilizan? Bueno, hay otras cuestiones. Pese a vivir inmersos en la actual cultura tecnológica, el uso de los rituales mágicos como herramienta psicosocial para entender el mundo que nos rodea continúa siendo un factor esencial que viene repitiéndose en distintos lugares y épocas, incluso hoy, como hemos visto ya en este video. En el caso de México resulta evidente el convencimiento que muchas zonas tienen de los poderes sobrenaturales. Y aquí les va otro dato. De hecho, un estudio realizado en el año 2011 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, aquí en México, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reveló que los mexicanos confían más en la fe, en la magia y en la suerte que en la ciencia. Tal vez por ello y en consonancia con el sentir popular. Un conocido eslogan publicitario del país se refiere a este
como un México mágico. ¿Y ustedes qué creen? Bueno, pues esto sería todo, mis queridos felinos nocturnos. Hago una acotación. Antes de la llegada de los españoles, la cruz era para los nativos un símbolo que les vinculaba con los dioses de la lluvia, la fertilidad y la atmósfera. A principios del siglo XVI, una isla del Caribe era bautizada por Juan de Grijalva como la isla de la Santa Cruz. Si no recuerdo mal, Juan de Grijalva fue el verdadero descubridor de México. Bueno, donde, aunando tradiciones indígenas y cristianas, dio inicio a la celebración de la fiesta de las cruces. Actualmente esta isla recibe el nombre de Cozumel, en el estado mexicano de Quintana Roo. La celebración del Día de la Santa Cruz coincide con la fiesta prehispánica Hueytozostli, dedicada a Tlaloc, dios de la lluvia, en la que hacen acto de presencia los graniceros. Sus templos se hallan distribuidos en distintas zonas rocosas, siendo el más importante el ubicado junto al volcán Iztaccíhuatl, que significa en náhuatl mujer blanca y que nosotros lo conocemos como la mujer dormida. Bueno, pues suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y compártanlo en sus redes sociales. Sin más por el momento, yo, Eric León Gatosairetz, me despido. Hasta luego a todos.